amor del Padre y el amor del Hijo. Tú que vienes en nuestro auxilio, tú que vienes en nuestra ayuda, nos abrimos a ti, Santo Espíritu de Dios, para que tú vengas, toques nuestros oídos, nuestro corazón, toques nuestros labios, nuestra alma, nuestro entendimiento. Queremos recibirte en el día de hoy, Santo Espíritu. Nos abrimos a ti para que tú nos abras el entendimiento, para que podamos, Señor, acoger tu palabra, acoger lo más sencillo que podamos recibir, Señor, pero que llegue a nuestro corazón, Señor, desde ti. No podemos entender nada espiritual, Señor, sin ti, Espíritu Santo. Nos dejamos acariciar por ti, Santo Espíritu de Dios. Nos dejamos envolver por ti en esta mañana, Espíritu Santo. Tu frescor, tu novedad. Nos adentramos a ti, Santo Espíritu de Dios. Nos dejamos de ti, nos dejamos moldear por ti. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Y a ti, Madre, queremos consagrarte nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos que nos lleves de tu mano, que nunca nos sueltes, que nos protejas de todo mal, de toda seducción, que nos protejas de toda comodidad, de toda indolencia o pasividad, que por tu intercesión y con tu gracia, Madre, podamos abrirnos plenamente al Espíritu Santo, para dejar que Él vaya formando en nosotros la imagen de Cristo. Te pedimos, Madre, que nos enseñes a ser templos del Espíritu Santo, que Él lleve nuestras vidas. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a la segunda parte, que es un poco la oración y la motivación, pero un poco para ver y tener perspectiva de lo que es el curso de discipulado. Y hay un cuentecito que resume muy bien lo que es el discipulado. Dice que había dos leñadores, uno se llamaba Pedro y otro Juan, y se hicieron una apuesta a ver quién cortaba más árboles durante toda la semana. Y bueno, aceptaron la apuesta y se pusieron cada uno a talar. Fueron el lunes, estuvieron todo el día trabajando, mañana y tarde, y al final del día 20 y 20 árboles que habían cortado. Así que muy empatados estaban, no sabemos lo que iba a pasar. Pero llega el martes y se ponen a trabajar los dos, están toda la mañana trabajando, y Juan a mediodía se va a la cabaña y se está 2 horas ahí en la cabaña, luego por la tarde otra vez se va. Y al final del día, Pedro ha cortado 18 árboles y Juan 20. Se van otra vez, día siguiente, ya estamos en el miércoles, se ponen todos a talar árboles, lo mismo, ese día Juan se va a la cabaña a mediodía durante 2 horas, y al final del día se encuentran con que Pedro había cortado 15 árboles y Juan 20. El jueves ya Pedro, un poco mosqueado, pues como el que más, se pone a trabajar desde la mañana hasta la tarde, y Juan lo mismo. A mediodía se va a la cabaña, descansa 2 horas, y al final del día Pedro había talado 11 árboles y Juan 20. Y el viernes ya dijo, aquí me tengo que desquitar, dijo Pedro, aquí tengo que echar el resto. Lo mismo, se pone a talar árboles, y Juan, como siempre, se va a la cabaña 2 horas y luego reanuda, y al final del día Pedro taló 6 árboles y Juan 20. Y un poco mosca ya Pedro le dijo a Juan, pero bueno, ¿por qué tú yéndote y descansando 2 horas entre el día y en la jornada
has podido talar más árboles que yo? Es que te has ido a descansar y yo he estado aquí matándome y no he conseguido igualarte. Y le dice Juan, no, yo no me he ido a descansar, yo lo que me he ido es a afilar el hacha. Entonces un poco es lo que nos pasa a veces a nosotros, que estamos buscando y trabajando por el reino y haciendo a veces desde nuestra buena voluntad, desde nuestras fuerzas, desde nuestra individualidad, queremos llegar, pero no dedicamos el tiempo suficiente para ese caminar en comunidad, para ese proceso comunitario en la que el Espíritu Santo nos va dotando, nos va haciendo complementarios. El reino no es cuestión solo mía, es cuestión de mi hermano, y yo necesito los dones y los talentos de mi hermano, yo necesito abrirme a la sanación a través de mi hermano. Es decir, cómo esta escuela de formación pretende ser ese descanso de 2 horas donde uno afile el hacha, donde uno nos abramos plenamente al Espíritu Santo, donde el Señor nos vaya sanando de esas indiferencias, comodidades, eso que nos impide darnos a los demás y proclamar la salvación de Dios a los demás. Pues ojalá esta escuela sea ese encuentro con Cristo, el encuentro con los hermanos, para que el Espíritu Santo afile el hacha de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, y podamos trabajar para su reino transformados, dotados y buscando siempre la oveja perdida y el hermano que sufre, para que él también tenga ese encuentro personal con Cristo. Ahora Ana nos va a dar esa visión completa del curso y luego ya continuamos en el compartir. Ana, no te escuchamos, tienes que activar el... Perfecto, se me había olvidado dar al audio. Pues decía que buenos días, hermanos, que estamos pues con toda la ilusión en el día de hoy con el inicio del curso del discipulado, que bueno, esperamos que el Señor haga lo que quiera, pero que va a hacer mucho, seguro, porque Él es muy, muy generoso. Y lo que vamos a ir haciendo va a ser hoy una visión panorámica del curso, es decir, una especie de explicación general, de introducción general a qué vamos a hacer a lo largo del curso, porque claro, no podemos meternos de cabeza a una cosa, a algo como un curso, que es todo un proceso, sin tener ni idea de dónde nos hemos metido. Es verdad que bueno, y además es muy de agradecer. Todos, os sabéis, nos hemos tirado a la piscina vestidos, ¿eh? Es decir, a esperar lo que el Señor quiera. Pero bueno, vamos a ver un poco por qué caminos el Señor parece ser que nos quiere conducir. Entonces, en esta visión panorámica del curso, lo primero de todo es conocer los objetivos del curso. Y el objetivo del curso fundamentalmente es saber cuál es nuestro lugar en el plan de salvación que Dios confió a Jesús. Porque Dios tiene un plan de salvación para el hombre. Y dentro de este plan de salvación, un plan de salvación que todos conocemos, que en muchos momentos tendremos que reflexionar también más despacito sobre él, pero dentro de este plan de salvación a nosotros nos ha dado un papel. ¿Y cuál es ese papel? Es que seamos sus discípulos. Esto es importantísimo porque muchas veces se nos olvida. Mirad, nosotros decimos, yo soy creyente. Y bueno, soy creyente desde que nací, desde pequeñito, que en fin, tuve esta suerte de que me criaron en un ambiente pues, muy religioso y tal, o soy creyente porque en un momento determinado el Señor me tocó y ya está, y yo pues, creo en Él firmemente. Sí, pero ser creyente no es lo mismo que ser discípulo. Ser discípulo es otra cosa. Y es precisamente en este último término en el que nosotros tenemos que profundizar. Mirad, ¿cuál es el paso para ser discípulo? Bueno, el primero es un paso que todos conocemos, un paso además que bueno, es un antes y un después en nuestra vida, que es el encuentro con Jesús. Porque si no hemos tenido un encuentro con Jesús, ya sabemos, esto lo decía muy claramente el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, dice, si no tienes un encuentro con Jesús, ni eres cristiano ni eres nada. Bueno, y este encuentro con Jesús, todos además lo recordamos, pues ha sido en un momento en nuestra vida en que nos encontrábamos muchas veces pues, en un estado, en fin, bastante lamentable, en el que de pronto Jesús ha aparecido a nuestro lado. Siempre ha sido Él, porque el encuentro con Jesús nos lo puede haber propiciado un hermano o cualquier circunstancia, pero siempre es la iniciativa del Señor la que cuenta.
Y a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, vemos que las cosas van a cambiar. Porque, mirad, a partir de ese encuentro vamos a entrar, digamos, como en un pacto nuevo con Dios, vamos a tener una vida nueva, una novedad importante en nuestra vida, vamos a sentir que participamos en la unidad de Dios, que ya no nos gobierna el pecado, un nuevo Señor en nuestra vida. Y este Señor es Cristo. Y claro, una vez que esto lo sentimos, bueno, vamos a ver, quien se encuentra a Jesús, como le ocurre a Zaqueo, quien se encuentra a Jesús es que no se puede quedar indiferente. Si te encuentras de verdad, claro, si dices que te has encontrado y no, bueno, eso es otra historia, pero un encuentro verdadero es un cambio total en la vida, es un nacer de nuevo. Pero no basta con nacer. Porque, en fin, eso ya lo vemos, simplemente por leyes biológicas, se nace y se crece, y si no se muere uno, o sea, no hay otra cosa, no hay otra solución. Entonces, después de haber nacido, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no me puedo quedar, ya sabemos, este encuentro con Jesús es como una especie de enamoramiento, es una cosa que nos cambia la vida, sí, pero no me puedo quedar toda la vida en una nube, eso dura lo que dura. En la nube todos lo sabemos, la nube del enamoramiento, en fin, es incluso a nivel humano, es una cosa que dura poquito. Entonces, después hay que plantearse ya en plan serio, pues, ¿qué voy a hacer ahora y a quién voy a seguir? Esta es realmente la gran pregunta que nosotros nos hacemos después de este encuentro con Jesús. Y mira, realmente lo que nos estamos haciendo es replantearnos el sentido de la vida. El sentido de la vida es fundamental porque no es una pregunta filosófica, que también lo es, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que cuando uno se plantea ¿para qué estoy vivo? Lo que estás preguntándote es, pues no sé, yo soy consciente de que mi existencia es corta, de que es muy limitada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si es que estoy aquí simplemente a esperar a morirme, pues bueno, es que eso ni tiene sentido ni tiene nada. Eso sería casi un nihilismo, ¿no? Bueno, nos preguntamos el sentido de la vida y cuando nos lo preguntamos, ya os digo, en estas circunstancias y nos hacemos estas preguntas que son claves. Y las preguntas claves, nos sentimos así ante un paisaje enorme y ¿ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer además para llegar a ese sitio? O sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Esas son las grandes preguntas que nos planteamos. Bueno, pues mira, la respuesta es muy clara, siempre, incluso a nivel humano. A nivel humano lo que tengo que hacer es ser discípulo, es decir, seguir. Porque el discipulado básicamente es esto, es seguir. Seguir unas huellas de algo o de alguien. Y mirad, no estamos hablando simplemente a nivel cristiano, porque buscar seguir a alguien para construirte como persona, eso lo hace todo el mundo, sea creyente, no sea creyente, sea cristiano o sea de la religión que sea. Nosotros seguimos. Y bueno, claro, depende a quién sigamos, pues así le va a ir el sentido de nuestra vida. Mira, el otro día estaba viendo un anuncio, además, en la televisión, y era una bobada, era un niño que decía, quizá hayáis visto, porque dice, yo voy a plantear a mi padre que no quiero seguir estudiando, que quiero ser músico. Y bueno, pues sorprendentemente los padres le dicen que bueno, que vale. Y entonces la niña que está al lado dice, y yo influencer. Yo me quedé pensando en todo el anuncio lo del influencer, y es verdad, porque en nuestra sociedad, en los que nos rodean, nosotros vemos cuantísimas personas siguen a uno que sale en un blog y que parece que los tiene obnubilados absolutamente. Porque yo os digo, es que esto es el ser discípulo, es decir, el seguir a alguien, esto es algo que va con la naturaleza humana. Es decir, no es simplemente una categoría religiosa, sino antropológica. Como hombres seguimos siempre a alguien. Claro, el problema es a quién seguimos, porque podemos estar siguiendo, pues eso, a uno que está simplemente en un blog, y os digo, no tenéis más que mirar la realidad para ver que eso es cierto, lo que os estoy comentando, como, claro, si le damos un sentido a nuestra vida y si somos cristianos, ya sabemos a quién tenemos que seguir. Ser cristiano es ser discípulo, pero ser discípulo de Jesús. Así que este es nuestro objetivo y por ahí es por donde tenemos que orientarnos. Nosotros sabemos como cristianos
que tenemos un sentido y una misión en la vida. Pero también sabemos que este sentido, esta misión, no es algo que nos demos nosotros a nosotros mismos. Es algo que se recibe y que se acepta porque el sentido de nuestra vida, la misión de nuestra vida viene de Dios. Esta es realmente, claro, la clave de este discipulado. Lo primero de todo, seguimos, sí, pero ¿a quién? Bueno, pues seguimos a quien nos da la vida y a quien nos da el sentido a nuestra vida. Es decir, seguimos a Dios. Bueno, esto significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que tenemos que tener muy claro cuál es el proyecto de Dios sobre la vida propia. Todos sabemos que Dios tiene un plan en nuestra vida y un plan que lleva nuestro nombre. Es un plan que no le vemos entero, ni mucho menos. Es algo así como que se nos va desvelando paulatinamente si estamos abiertos a Dios, si estamos abiertos a seguir las mociones que nos va dando el Espíritu en nuestro corazón, pero le vamos vislumbrando. En principio, quizá de una manera un poco más vaga, después poco a poco va tomando muchísima más forma. Y tenemos que siempre pedirle a Dios que nos dé esta luz para que veamos con claridad qué es lo que nos está pidiendo. Hay veces que nos podemos incluso equivocar, pero bueno, el Señor nos va a ir reconduciendo si realmente se lo pedimos y, en fin, tenemos una actitud abierta de corazón. En segundo lugar, tenemos que tomar la decisión. Mirad, Santa Teresa tenía una expresión preciosa. Decía, la decisión decisiva, ¿no? Pues eso, una decisión muy bien decidida, muy bien pensada, o sea, realmente como muy firme, de que vamos a seguir a Jesús, porque Jesús es quien me va a enseñar a ser. Bueno, esto a veces nos echa un poquito para atrás, porque Jesús nos enseña, pero ya sabemos que lo que nos enseña es con la cruz a cuestas, no nos enseña por un camino tranquilo, en fin, siempre es un camino que nos va a costar, pero Él nos va a ayudar. Entonces tenemos que tomar esa decisión de que, aunque nos cueste, y nos costará, bueno, de cualquier manera, ya sabéis, el camino de la vida siempre cuesta, hagamos lo que hagamos y aunque no le hiciéramos caso, también nos costaría. Bueno, pues nosotros tenemos que tomar la decisión de que le vamos a seguir. Y le vamos a seguir no por masoquismo, de llevar una cruz y ya está. No, le vamos a seguir porque Él es quien nos va a enseñar a ser nosotros mismos, a ser esa persona que Dios quiere, que Dios ha pensado que vamos a ser. No la que nosotros pensamos, sino la que Él ha pensado. Entonces, bueno, pues ya digo, habrá momentos en que a lo mejor en ese camino todo nos van a parecer oscuridades y todo nos van a parecer que hay precipicios a los lados, pero si Él va adelante, Él nos va marcando el camino. Ya sabéis, es como lo que dice el Salmo, ¿no? Que tu vara y tu cayado me sosiegan. Pues Él nos va a sosegar por delante siempre. Hay que decidir además a tener constancia y perseverancia. Bueno, esto, mirad, hoy que empezamos el curso, pues es algo que nos tenemos además que plantear de una manera muy seria, porque todos nos hemos hecho tantas veces propósitos que luego hemos ido abandonando a lo largo de la vida, ¿no? Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que estar también decididos a perseverar en lo que Él nos vaya marcando. Perseverar como está haciendo aquí este señor que escala. Si no perseverara, pues no llegaría jamás a su objetivo. Ya sabemos que en la vida la constancia, la perseverancia son, digamos, claves, muchas veces más que las capacidades que uno tiene. Y la verdad es que nosotros, es de las pocas cosas que podemos presentarle al Señor, es verdad que Él siempre nos tiene que apoyar, pero tiene que ser un esfuerzo también de nuestra voluntad, el decir, Señor, yo quiero seguir, yo quiero perseverar. Es verdad que, pues en fin, muchísimas veces me resulta más cómodo hacer otras cosas que hacer lo que tú me estás diciendo, pero si tú me marcas ese camino y es el camino que yo veo claro que quieres para mí, pues aunque tenga dificultades, dame esta perseverancia para poder seguir en este camino. Y por supuesto, en conversión continua. Hay una cosa que muchas veces, no sé, cuando yo os hablo desde experiencia, ¿no? Cuando uno hace el seminario de vida en el Espíritu y llega a la efusión, pues bueno, ese día sales como
bueno, casi emborrachado, ¿no?, de Espíritu Santo. Y entonces dices, ya he llegado. Qué error más grande, ¿no? No, no hemos llegado a nada, hemos empezado. Porque la vida, y luego ya lo vamos viendo con más calma, la vida es un proceso de maduración también en la conversión. A la conversión, al punto último de la conversión, llegaremos el día que nos muramos, no antes, ¿eh? Y durante todo ese camino tendremos que seguir luchando por esa conversión. Y decimos luchando porque ya sabemos que es una lucha, ¿eh? La conversión no es fácil, no es simplemente decir, bueno, pues ya estoy y punto. No, hay 50.000 peligros siempre que nos van a acechar. Está el enemigo, que evidentemente no va a querer que avancemos por el camino, e intentará desviarnos de él con 50.000 historias que nos cuente y con todas las tentaciones y todas sus seducciones, pero si nosotros tenemos claro que la conversión es algo que por lo que tendremos que seguir luchando todo el tiempo, le pedimos al Señor su gracia, pues en fin, estaremos donde debemos estar. Bueno, os decía antes, Rodrigo, y hay que insistir mucho, que lo que hoy empezamos no es un cursillo de crecimiento. Y esto también hablamos desde la experiencia, porque vamos a ver, si hacemos un examen de conciencia, todos hemos hecho a estas alturas de nuestra vida, y además, bueno, los que llevamos ya un poquito en la renovación, ya hemos hecho montones de cursillos, ¿eh? Desde el momento en que nos sentimos más llamados por el Señor, me voy a formar. Y entonces, no sé, es un poco como que estamos haciendo colección, ¿eh? Y podríamos sacar, no nos dan certificado, pero en fin, esto es como hacer un currículum de esos que lo voy a presentar a mi trabajo, y presentas a todos los certificados de todo lo que has hecho. Pues no te vale para nada, perdona, pero no te vale para nada. Lo mismo que incluso a nivel profesional muchas veces los cursillos los haces por tener simplemente el certificado y a lo mejor no te han servido prácticamente para nada. Bueno, no vamos a hacer un cursillo, ¿eh? Aunque a lo mejor pueda parecerlo en algún momento, no. Porque para hacer un cursillo, pues ya os lo decía también Rodrigo, pues cogemos un libro, nos lo leemos y a lo mejor está mejor que vengamos cualquiera de nosotros y lo expliquemos pues simplemente como podamos, que a lo mejor tampoco estamos muy capacitados para explicarlo, tampoco somos súper maravillosos explicándolo, no. Lo que pensamos con el discipulado y lo que tenemos que tener muy clarito es que es la única manera de ser cristiano. No nos lo inventamos nosotros, nos lo dice el Señor. En Mateo 28, en los versículos 18 y siguientes, nos hablan de la gran comisión. Y el Señor nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿eh? Tenemos que ser discípulos, bueno, a lo largo de todo el Evangelio, la verdad, nos lo va a ir diciendo el Señor de los 4 Evangelios, que tenemos que ser discípulos, pero hemos elegido esta cita porque es de las que nos vamos a tener que grabar a fuego en el corazón. Es la única manera de ser cristianos. O somos discípulos o no somos nada. Mirad, el discipulado nos tiene que permitir descubrir una cosa fundamental, que es la visión de Dios para mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Ya os decía antes que tiene un plan concreto, un plan con unas acciones o en unas circunstancias determinadas, cada uno en las que nos toque vivir. Pero la visión de Dios para nuestra vida tiene, digamos, un objetivo común para todos nosotros. Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ahí, ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a una meta. La meta nos la explica muy bien San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. Dice, Dios conoció a los suyos y de antemano los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Vamos a subrayar esto. Esta es nuestra meta, llegar a ser como su Hijo. La verdad es que da un poco escalofrío cuando uno lo piensa, me dice, por favor, yo ahí no llego, pero ¿qué voy a llegar yo ahí? Vamos, que de eso nada. Bueno, vamos a ver. Nosotros no vamos a llegar, como vamos a llegar con nuestras fuerzas, no llegamos a nada, ni a la puerta de la casa. Estamos contando con la gracia de Dios, evidentemente, estamos contando con el Espíritu que nos va a dar, pero la meta es que crezcamos hasta ser como Cristo. Y esto es algo que lo vamos a leer muchas veces en la palabra, lo vamos a escuchar y lo tenemos que grabar también en nuestro corazón a fuego. Ya os digo,
aunque nos resulte a veces casi difícil de creer, casi imposible de creer, Señor, si yo no puedo llegar. Bueno, pero es lo que tú quieres. Y si es lo que tú quieres, pues tú me irás ayudando a lo largo del camino con tu gracia, con todo lo que pongas a mi alrededor, también con las circunstancias, con los hermanos, con la comunidad. Tú me irás ayudando para que yo pueda crecer y para que yo pueda ir poco a poco acercándome a esa meta. Esta es la meta, esta es la visión y esto es lo que tenemos, ya digo, que tener siempre clarísimo, porque es hacia donde estamos orientados. Pero para llegar a esta meta tenemos una misión en la vida. El Señor nos propone esa meta a todos, pero claro, no todos vamos a hacer lo mismo. Somos un cuerpo, cada uno formamos parte de ese cuerpo místico de la Iglesia, cada uno tenemos una función determinada dentro de ese cuerpo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Y eso que tenemos que hacer es lo que llamamos la misión. Mirad, ¿cómo podríamos definir la misión? La misión es el camino, un camino en el que no nos podemos detener, un camino en el que tenemos que seguir. Os he puesto una escalera porque más bien es una escalera a veces bastante difícil de subir. Bueno, ¿qué incluye esa misión? Pues incluye toda una serie de acciones que tendremos que ir, opciones concretas, objetivos concretos, pequeños objetivos, pero yo os digo siempre orientados hacia la meta final, hacia la visión que Dios tiene. Proyectos, planes, planes como puede ser eso, ahora mismo metidos aquí en este cursillo, que no es un cursillo, están metidos aquí en este proceso, que es un proceso, tenemos que verlo con esa palabra, este proceso de discipulado. A partir de él, pues para cada uno irán surgiéndonos esos proyectos, planes, objetivos, acciones. Y bueno, pues cada uno, para el Señor nos designará a cada uno, no vamos a ir a hacer todos lo mismo. Es decir, la misión, aunque tenga unas características que son comunes, luego tiene, digamos, unos aspectos que son particulares, unos aspectos personales que cada uno tendrá que ver y ir adaptando a su propia vida. Bueno, hay una cosa muy importante también para ver en todo este curso, así entre comillas, de discipulado que vamos a hacer, en este proceso que tenemos que seguir en nuestra vida. Y es el darnos cuenta que es una espiritualidad bíblica y que su manual son las Sagradas Escrituras. Tantas veces hemos comentado que a los católicos se nos ha educado, yo hablo de mi generación, pues que sí, la Biblia es maravillosa, pero no había que tocarla porque era tan sagrada que no había que tocarla. Y si te descuidabas te decían que es que tratar mucho con la Biblia era de protestantes. Mirad, la Biblia es la palabra de Dios y aquí es donde vamos a encontrar al Señor. Y aquí es donde vamos a encontrar al Maestro y por lo tanto el modelo que nosotros vamos a tener que proponernos en nuestra vida. Así que, bueno, ya sé que a estas alturas no tengo que deciros que tiene que ser nuestro libro, que tiene que acompañarnos siempre, que tenemos que tenerle pues aquí y no aquí, sino junto a nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que tenerlo y dentro de él. Bueno, pues las Sagradas Escrituras nosotros trabajaremos, os he estado contando, si no luego ya hablaremos de lo que es un tipo de actividad que queremos plantear de Lectio Divina para ir profundizando cada vez más en las Sagradas Escrituras porque ahí es donde vamos a encontrar, ya os digo, todo nuestro manual de discipulado. Es además una cristología práctica. Porque lo que tenemos que hacer aquí a lo largo de todo este proceso va a ser, por una parte, aprender para después, una vez que se nos haya enseñado, llevar a la vida lo que Jesús es y lo que Jesús hace. Si nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que conocerle a Jesús. Tenemos que intentar, os digo, con su gracia, conseguirlo, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Y hacer lo que es eso lo que nos va a pedir. No nos va a pedir cosas raras, nos pide que sigamos ese camino que Él nos ha marcado y que nos ha dejado clarísimo, ya os digo, en ese manual o esa guía de peregrino que es la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, lo vamos a ver. Bueno, vamos a terminar viendo un poquito una especie de síntesis de lo que va a ser el curso.
El curso va a tener, bueno, toda una serie de sesiones y los temas que en ellos vamos a ver, en primer lugar, va a ser profundizar un poquillo en cuál es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre y le dio libertad de elección. Ese era el plan primero que tenía Dios para el hombre. Pero es un plan que se fue estropeando porque el hombre pecó. Como el hombre pecó, Dios no le dejó solo. Él se planteó un objetivo que fue rescatar al hombre del pecado. ¿Y cómo lo rescató del pecado? Pues por una parte, tomando él también una iniciativa, porque Dios fue el primer misionero. Nos dice Juan en 3:16 que tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo. Bueno, pues para salvarnos, ya sabemos, Jesús va a venir a la tierra, Jesús va a ser el primer gran misionero. Pero en un momento determinado, Jesús asciende a los cielos y la humanidad va a continuar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar a continuación, aquí ya vamos a estar nosotros metidos, es que nosotros también vamos a ser misioneros. Y vamos a ser misioneros como discípulos del Señor y continuando ese plan que el Señor nos ha planteado. Bien, esto será una primera parte que tendremos un poco que concienciarnos de ella. Después pasaremos un poco al análisis, al estudio de Jesús como maestro. Jesús es el gran formador de discípulos, nosotros no lo somos, fue Jesús. Y Jesús como formador de discípulos, y ya digo, en el Evangelio, nosotros iremos viendo qué enseñanzas nos ha dado, cómo vive, cómo Él sigue la voluntad del Padre, cómo nos va marcando el camino para ser personas completas y para ser además hijos de Dios. Veremos cuáles son también, pues diríamos, sus alimentos. Bueno, su alimento fundamental es la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre, ¿cómo la conoce? A través de la oración. Entonces veremos a Jesús como maestro, nos detendremos un poco porque primero tenemos que ver cómo es el maestro, el que es el que forma a los discípulos. Y después tendremos que mirar cómo son los discípulos, bueno, cómo son, cómo tienen que ser los discípulos. ¿Cuál es el perfil del discípulo? Y bueno, pues también aquí llevaremos un tiempo analizando, ya digo, siempre a través de lo que el Señor nos ha dicho, siempre a través de lo que nos ha dejado en los evangelios, que es su palabra, pues veremos cómo tiene que ser, cómo nos pide que sea ese perfil del discípulo. Veremos cuál es la metodología para formar los discípulos, porque el Señor es un maestro, pero es un maestro con una metodología especial. Él vive en un momento en que hay muchos maestros, porque en Israel hay mucha preocupación por la formación también, pero Jesús es un maestro distinto y él va a tener una metodología diferente para formar los discípulos, no es un rabí al uso como los que existen en su momento. Y nos detendremos en ver cómo la Eucaristía es el itinerario para la formación del discípulo y para que él se transforme, para que se produzca esa transformación en Cristo y a través de esa transformación sea como él capaz, pues, de partir y repartir. Y por último, el último punto que nosotros veremos ya al final de este procesillo que vamos a ver, ya digo, de esta primera parte del proceso, va a ser la misión del discípulo. Y como discípulos, ¿qué es lo que nosotros tendremos que hacer? Y os digo, el Señor nos lo deja muy claro porque además a través de los evangelios veremos cómo envía a los discípulos, con qué características además los envía y cuál es la manera. Así que nos sentiremos enviados de la misma manera que Él lo hizo pues, con sus discípulos, con los 72, aquellos que manda en un momento determinado, o con los 12 apóstoles que de una manera muy específica también veremos cómo van a ser enviados. Mirad, esta es un poco la síntesis del curso, pero a nosotros, digamos, tenemos que sacar una conclusión. Entonces, la conclusión que tenemos que sacar de este primer acercamiento al curso es que Jesús nos está invitando a ser discípulos suyos. Y esta invitación significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que me invita a un compromiso mayor.
que no me vale simplemente con ser cristiano y yo atiendo mis devociones y ya está. Después me invita a vivir una relación más íntima con Él, porque todo lo que el Señor nos va a ir pidiendo solamente podrá ser reforzado y alimentado y comprendido en la oración. Me invita a hacer vida sus enseñanzas, esas enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra y que a veces las dejamos simplemente como unos conceptos preciosos, algo muy bonito, pero que no me atañe o que no me modifica mi vida, y sí que tiene que modificarme mi vida. Y además me invita a ser su testigo de amor en medio de todos los demás. Esto es un poco, digamos, las invitaciones que Jesús nos hace, que nos hace como Él hace siempre todo. Lo hace de una manera suave, de una manera pues, muy atractiva, de una manera nunca forzando, siempre invitando. Porque el Señor, ya sabéis que es súper respetuoso con nosotros. Él nos invita. Nosotros aceptamos o dejamos de aceptar, eso ya es nuestro tema. Y esto nos llevaría a preguntarnos pues varias cosas. Nos lleva a preguntarnos quién es Jesús para mí, que esto es muy importante. Y qué ha visto en mí que quiere que sea su discípulo. La verdad es que cuando uno se lo pregunta, yo el otro día pensaba, mira, Señor, no sé qué habrás visto. Pues nada, pero bueno, tú sabrás. Tú tienes unos ojos de amor y si tú tienes un plan y un proyecto, pues lo que tú quieras. También esto nos invita a pensar otras cosas porque, claro, si nosotros nos comprometemos a ser discípulos, tenemos que tener claro qué significa ser discípulo de Jesús. Es una de las cosas que a lo largo del curso pues, queremos intentar hablar, aclarar, profundizar en ello. Y por último, esto es también importantísimo, ¿qué cosas me impedirían responder a su llamada? Porque no es un tema fácil, nos costará, eso que lo sepamos, pero en fin, nosotros tendremos que pensar qué es lo que me pide, qué es lo que me impediría y valorar si estamos dispuestos a todo esto que me sería un impedimento, pues prescindir de ello porque me importa más que Él me lo pida, porque para mí es alguien realmente muy importante. Y además realmente me llena de emoción que haya podido pensar en mí para algo, para que sea su colaborador. Bueno, yo tenía aquí esta cita que quería que la miráramos un poco. Si tenemos tiempo en algún momento, pues podemos profundizar sobre ella. No sé si en los grupitos estos que ahora se harán vamos a tener esa opción. Pero fijaros que dice Marcos 3, en el 13 al 15, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Es decir, después de la oración el Señor llama y llama porque quiere y nos invita a estar con él y nos invita para algo. Bueno, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cancioncita, sí, José. Vamos a cantar esta canción que dice que hemos decidido seguir a Cristo. Hoy todos los que estamos aquí presentes. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, sin retornar, sin retornar, siempre de frente, sin rodear, siempre de frente, sin rodear, siempre de frente, sin rodear, sin retornar, sin retornar.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Sin retornar, sin retornar. Una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. Bendito y alabado, gloria a ti, Señor. Todo sea para tu gloria. Bendito y alabado, Señor. Y ahora que está el padre Rodolfo, padre, ¿por dónde anda? Que no le veo por aquí. Ah, aquí sí. Bienvenido, padre. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Gracias al Señor, gracias al Señor. Qué gusto verlos, qué bueno compartir con ustedes en esta hora de la mañana. Qué bueno que ya estamos culminando nuestro primer día de escuela en el nivel de discipulado, Es una bendición poder compartir esta experiencia de Dios. Ayer hay un texto bíblico que me gustó mucho. Tiene una enseñanza bastante profunda. No sé si lo recuerdan, si estuvieron en la misa. Ayer fue la sanación del enfermo de hidropesia, ¿cierto? Los que no lo recuerden, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor que los fariseos estaban acechando. Jesús fue a comer donde uno de los fariseos y le presentaron un enfermo de hidropesia. Y entonces los fariseos estaban al acecho porque era un sábado. Entonces, pendientes a ver si sanaba el sábado. Y Jesús lo puso ahí enfrente y dijo, ¿qué es lo que es lícito hacer en sábado? ¿Qué es lícito hacer en sábado? Entonces, ellos se quedaron callados y les dijo, hipócritas. Fíjense esa frase tan fuerte del Señor. Hipócritas. Si fuera vuestro buey, si fuera vuestro asno, si fuera vuestro hijo, ¿qué haría? Claro, como es un enfermo. Y le dijo, ¿qué es lo que se debe hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y entonces lo sanó. Y a mí me impactó. Incluso los verbos que dice la palabra del Señor son unos verbos que traen una enseñanza tremenda. Dice, lo tomó, lo curó y lo despidió. Así dice la Biblia de Jerusalén. Lo tomó, lo curó y lo despidió. Yo tendría que hacer una investigación un poco más exhaustiva bíblicamente, pero yo me atrevo a decir que el tomar es acoger, lo acogió, lo recibió, lo curó, lo sanó, le dio descanso de su alivio, de su dolor. Y lo despidió lo envió. No fue una despedida como, a ver, chaval, lárgate. No. No, fue una despedida, lo despidió, lo envió, lo mandó. Es muy lindo. Y ese es el ministerio del Señor. Y eso es lo que es una escuela, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Nos acoge en un proceso, nos sana, nos cura y luego nos envía. A mí me gustó leer este texto bíblico en clave de escuela. En una escuela no venimos a recibir información, venimos a encontrarnos con Jesús a través de la palabra, a través de la doctrina de la iglesia, a través de la oración, a través de la comunidad de los hermanos. Lo voy a repetir. El encuentro con el Señor es a través de la palabra de Dios, número 1. Claro, ya San Jerónimo lo decía, quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Por tanto, encontrarnos con la Escritura es encontrarnos con Cristo. Es que no estamos leyendo una revista, es que no estamos compartiendo un diario, es que no estamos trayendo información de un libro de ciencias, un libro de historia. Es Dios vivo.
El Concilio Vaticano II, por cierto, hago la salvedad y la aclaración, todo buen cristiano debería tener una Sagrada Escritura, un Concilio Vaticano II y un Catecismo de la Iglesia. Esos 3 documentos son esenciales para un buen cristiano católico. Si no lo tiene, consígalo. Si no tiene dinero, bájelo online, que ahí existe. Entonces, Sagrada Escritura, Catecismo de la Iglesia Católica y Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, nos muestra que Jesucristo es la divina revelación. La divina revelación, el culmen de la revelación, toda la revelación está concentrada en Jesucristo. Antes del Concilio Vaticano II había una confusión. Por eso los que atacan el concilio no saben lo que ha hecho el concilio. El concilio ha venido a organizar, ha venido a centrar en la verdadera tradición de la iglesia. Porque claro, hay unas realidades históricas y entonces la iglesia se defiende ante Martín Lutero, que decía la libre interpretación de la Biblia. Entonces la iglesia tiene que replegarse y decir, no, es que no es libre interpretación, tenemos que interpretarla según el magisterio. Entonces se confunde la revelación con las verdades de la revelación, con las verdades de fe. Entonces la gente piensa que la revelación son las verdades de fe, la doctrina, los dogmas. Si yo sé los dogmas, yo me he encontrado con la revelación. El Vaticano II es un avance. Nos dice, no. La divina revelación no son las verdades de fe. Ahí no está contenida toda la revelación. La revelación está en Jesucristo. Porque Jesucristo es mucho más que las verdades de fe. Mucho más que las verdades de fe. Cuando nos encontramos con Jesucristo, nos encontramos con su persona y, por supuesto, con las verdades que Él enseña. Eso, la escuela es encontrarnos con Jesucristo y nosotros nos encontramos con Jesucristo en la divina revelación que está de manera especialísima en la Sagrada Escritura. No la sola Escritura, como dice Lutero, sino la Escritura, la tradición de la Iglesia interpretada a la luz del magisterio, por supuesto. Eso está íntimamente unido, así lo dice la Dei Verbum. Entonces, mis queridos hermanos, venimos a encontrarnos con Jesús en la palabra de Dios. Venimos a encontrarnos con Jesús en el magisterio de la Iglesia. Venimos a encontrarnos con Jesús en la tradición de la Iglesia. Entonces, esa parte intelectual, formativa, ahí nos venimos a encontrar con Jesús. Todo lo que circunscribe a la divina revelación. ¿La revelación dónde está? La revelación está en la Sagrada Escritura, en la tradición oral, interpretada por el magisterio de la Iglesia. La divina revelación, la persona de Cristo. La persona de Cristo. Vengo a encontrarme con Jesús, ¿dónde? En la comunidad. Es que somos comunidad. Es que aquí somos comunidad. Usted no está aquí presente virtualmente. Fíjense, a veces tenemos unas prevenciones con la virtualidad. Cuando la virtualidad me hace evadir de la realidad, que nos pasa con muchos chavalitos hoy, nos hace evadir de la realidad, la virtualidad es nociva, porque me hace evadir la realidad, salirme de la realidad para vivir una realidad ficticia. Entonces los muchachitos viven hoy en Instagram, viven hoy en Facebook, una realidad ficticia. Entonces dicen, selfie, selfie. Y entonces sonríen. ¡Tic! Y se acaba la selfie y vuelven con sus caras largas. Es una realidad virtual. La realidad verdad es el amargue de ellos. Pero en el momento de la selfie, sonríen. Una realidad virtual que me hace evadir la verdadera realidad. La realidad verdadera es que ellos están enojados, que están amargados, que están tristes, que están aburridos. Selfie. Una realidad virtual que me hace evadir mi verdadera realidad. Pero cuando la virtualidad me ayuda a vivir mi realidad, entonces es positiva. Es que las cosas no son negativas o positivas. Las cosas son de acuerdo como las usemos. El ejemplo clásico, un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Depende. Si lo utilizo para cortar la comida, la carne, muy bueno. Es un elemento buenísimo. Pero si lo utilizo para lastimar gente, es un elemento malo. Qué bendita virtualidad. Bendita virtualidad se nos sirve para formarnos, para entretenernos, para divertirnos, para conocer, para acercarnos, para conectarnos en esta pandemia. Bendita virtualidad. Bendita virtualidad. Entonces, nosotros no estamos presentes virtualmente.
Mucho más que eso, los cristianos, cuando nos reunimos en torno a Dios. Y como nos reunimos en torno a Dios, entonces estamos presentes espiritualmente. Y estar presentes espiritualmente es mucho más que incluso estar presentes presencialmente. Hay gente que puede estar, nosotros nos podemos reunir presencialmente y estar lejos espiritualmente. Uno ve gente en la misa, usted ve gente en la Eucaristía que está presente, pero su mente y su corazón están por allá, como decimos nosotros, cazando pispirispis. Están lejos, lejos, lejos. Entonces, la presencialidad a mí no me asegura que están todos reunidos en un mismo lugar, como dice el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Todos estaban reunidos en un mismo lugar. La virtualidad tampoco. Yo puedo estar aquí, también estar lejos. Pero si yo estoy en el mismo lugar, y hablo de lugar en cuanto a lugar teológico, cuando dicen que los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar, entonces usted dice, es que estaban reunidos en la misma casa. No. Fíjese que muchas traducciones dicen, estaban todos reunidos en el mismo objetivo. Estaban todos reunidos en el mismo deseo. Busquen muchas traducciones del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. No solo dice el mismo lugar. Algunos dicen en torno a un mismo objetivo, porque la palabra no habla de un lugar físico, sino de un lugar teológico. Lo que hace que venga el Espíritu Santo es que estén todos reunidos en un lugar teológico. ¿Y cuál es el lugar teológico? Que supera lo espacial, Dios. Reunidos en torno a Dios. Nosotros estamos reunidos en torno a Dios. El lugar es Dios. Y cuando nos reunimos en torno al lugar, estamos presentes espiritualmente. Usted y yo estamos presentes espiritualmente. Usted está aquí en mi casa y yo estoy en la casa de ustedes, espiritualmente, como hermanos. Es una conexión vital, es algo hermoso. Entonces nos venimos a encontrar con Jesús en los hermanos. Ya yo estoy ahí en la casa de Chus, estoy en la casa de Juana, estoy en la casa de Lourdes, en la casa de Miriam, en la casa de Ignacio. Aquí estamos con Mamén y con Jaime, ahí estamos presentes, con Pepe, estamos conectándonos. Que sería mucho mejor ver presencialmente, pues maravilloso si podemos hacerlo presencialmente, pero si no, recordemos que los cristianos, usted no puede encerrar y enjaular al Espíritu Santo y decirle, no, el Espíritu Santo solo actúa de esta manera. El Espíritu Santo hace lo que quiere y nos ayuda a permanecer en comunidad aún a través de la virtualidad. Segunda forma como nos venimos a encontrar con Jesús en la escuela, en la comunidad. Lo primero, la palabra de Dios, que circunscribe también la divina revelación, más bien, con Jesús que se revela en la palabra, en la tradición y en el magisterio. En la palabra, en la tradición y en el magisterio. Ahí nos venimos a encontrar. Tercero, nos venimos a encontrar en torno a la oración, porque estamos orando juntos. No solo porque tenemos un espacio de oración, porque usted dice, sí, tenemos un espaciecito o un espacio para orar, al principio, al final, lo que sea. No solo eso, es que cuando yo estoy conectado a Dios, ya estoy orando. Cuando dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, que se le aparece el ángel a la Santísima Virgen María, ¿qué estaba haciendo María en ese momento cuando se le apareció el ángel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Alguien ha leído ese texto bíblico? ¿Qué hacía María? Porque esa parte como que no la leemos. ¿Qué hacía María? Orar. No. No dice la Biblia, no invente. Que nos convertimos en inventores de la Biblia. La Biblia no dice que estaba orando. Es más, la Biblia no dice qué estaba haciendo la Virgen. Y eso es un dato muy interesante, porque lo que quiere decir es que María no tenía espacios de oración, sino que toda su vida era una continua oración. María podía estar lavando, podía estar barriendo, podía estar cocinando, podría estar haciendo lo que sea. Y María estaba conectada con Dios. Tenía una conexión, porque no solo era una mujer que hacía oración, sino que era una mujer orante. Y hacia allá debemos caminar nosotros. Tener una conexión con Dios, conectarme en todo momento con Dios. Entonces no solo me conecto cuando estoy orando, sino cuando estoy siendo una persona orante. Incluso cuando tú vas a Nazaret, es muy bonito porque está la Basílica de la Anunciación, que está cuidada por los franciscanos, la Basílica Católica, lugar hermoso, hermoso.
donde se dice pues que era la casa de María y se apareció. Pero a unas cuantas cuadras está una capilla ortodoxa griega, donde la tradición dice que el ángel se le apareció primero allí a la Virgen María, y ahí era donde quedaba el pozo del pueblo, el pozo del pueblo. Entonces fíjense lo que decía esta antigua tradición, que María salió a buscar agua del pozo. Eso era una labor normal que hacía cualquier mujer en su época. Buscaba el agua para poder cocinar, para poder lavar, para poder hacer los quehaceres. Y que estando en el pozo del pueblo, ¿se acuerdan la samaritana que va al pozo y se encuentra con Jesús? Entonces, estando en el pozo se le aparece el ángel. Ahí está una capillita ortodoxa griega y es un sitio lindísimo con la tradición griega. eh, eh, y dice que ahí fue la primera aparición del ángel y que después se le aparece en su casa por segunda vez. No me parece descabellado que el ángel se le haya aparecido cuando María estaba recogiendo agua. Para nada. Porque María podía estar haciendo lo que sea y ella estaba conectada con Dios. ¿Qué es orar? Si no es hablar con Dios. Y hablar de interlocutor a interlocutor. Orar es activo, no es, a veces ponemos a Dios como pasivo, porque pedimos, hablamos, oramos y después ya. Amén y amén. No, Dios nos responde. Dios nos escucha y nos responde. María escucha la voz de Dios. María ora y escucha la voz de Dios. Entonces, en toda la escuela, no solo en el momentico que tenemos oración, estamos vinculados a Jesús. Tenemos en el centro a Jesús. Tenemos en el centro a Dios. Por lo tanto, es una actividad y una actitud de oración continua. Ahí me vengo a encontrar con Jesús. En la palabra o en la divina revelación, en la comunidad, en la oración. Nos quedaría faltando un cuarto punto fundamental del encuentro con el Señor, que es los sacramentos. Aspiro y espero que podamos hacerlo una vez al mes en el templo, cuando sea posible, con estas dificultades. Mañana tenemos la Eucaristía y la adoración al Santísimo del templo a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados los que tengan esa posibilidad, ya sea porque su lugar donde viven sea accesible o porque tengan este tipo de permisos. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes tenemos el permiso de movilidad. Nosotros tenemos movilidad, además de que el lugar donde vivo no está confinado. Pues el lugar donde vivo yo no está confinado. Pero también además a los sacerdotes tienen el permiso de movilidad. Los que podamos, sería maravilloso que nos encontráramos mañana a las 5 en el templo para vivir ese culmen cada mes, culmen de la presencia del Señor que sobrepasa todo, que es su presencia eucarística, su presencia sacramental. Oración, palabra, comunidad, sacramentos. Entonces, ¿qué venimos a hacer la escuela? A encontrarnos con Jesús. Jesús que me acoge en los hermanos, que me acoge en la oración, que me acoge en su palabra y en su doctrina, me está acogiendo. Cuando yo estoy recibiendo la palabra de Dios, cuando yo estoy recibiendo la formación que están dando los hermanos, yo estoy siendo acogido por Dios. No vemos esa perspectiva. Cuando yo estoy recibiendo una formación, una catequesis, una formación, yo estoy siendo acogido. Yo no sé si Rodrigo se los explicó, este es el segundo nivel de la escuela. Se supone que ya ustedes tienen un recorrido y una formación. El que diga, no, yo apenas estoy comenzando, sería bueno que hablara con Rodrigo o con cualquiera de los coordinadores de la escuela para decir, no, yo creo que yo debo pertenecer al nivel de querigma, que es el nivel inicial, que tenemos dos niveles. Este nivel de discipulado y el otro es el nivel de querigma. Querigma para los neófitos, para los que están empezando, y discipulados para los que ya tienen un procesito. Es un poquito más de carne sólida, diría San Pablo en la carta a los Corintios. Pero sea en querigma o sea en discipulado, dependiendo de mi característica de crecimiento espiritual, yo a través de la formación estoy siendo acogido por Jesús. Estoy recibiendo a Jesús en su palabra, en su magisterio, en su tradición, en su doctrina. Estoy siendo acogido. Es muy lindo. Y no solo estoy siendo acogido, sino que ya pasamos en el proceso. Cuando me reciben en una escuela, estoy siendo acogido por Jesús, que está en su palabra, que está en su revelación. Ya eso se lo expliqué. Sino que al mismo tiempo en el proceso que yo llevo, y Rodrigo ponía énfasis a esto,
proceso. Proceso. No hay cosas mágicas. No, un día y ya aprendí, un día y ya recibí, 2 días ya recibí, un mes ya, yo como que eso lo sé. No. Todo en el camino espiritual es un proceso. Y los procesos son los que logran ese segundo verbo del texto bíblico. Ay, no se te oye. Ya Rodolfo, padre. tienes que silencio. activar el sonido, que desactivaste el audífono. No, yo no lo desactivé. Era para ver si estaban atentos. Ah. Para ver si estaban atentos. Entonces, oigan, el proceso, todo en el camino espiritual es un proceso. Sin proceso no se logra nada. Libro de Génesis, cómo crea Dios. Estamos viendo la pedagogía de Dios. Usted desde el libro de Génesis, usted está viendo la pedagogía de Dios, es decir, el método que Dios utiliza con el hombre, con toda la creación. 7 días. Que no está simbolizando 7 días espaciales, temporales, físicos, porque ya sabemos que Dios supera y trasciende lo espacio-temporal. Aquí lo estamos viendo. Dios supera y trasciende. Entonces, no está hablando simplemente de lo espacio-temporal, sino que está hablando de proceso. Dios, en 7 días, un proceso. Hay una sanación, una de las sanaciones que más me gusta a mí del Evangelio, es la de la hija de Jairo. A mí me encanta la de Jairo, porque Jesús va llevando a Jairo y lo va llevando en un proceso hasta que lo lleva, y le encuentra a la hija muerta y Jairo, ¿qué dice? No tengas miedo, solo ten fe. Lo llevó en un proceso de crecimiento para lograr la reanimación, la reavivación de la niña, porque no fue una resurrección, porque no fue en la gloria, sino fue aquí. La reavivó, la reanimó, le volvió a dar vida en un proceso. Pero claro, en el Evangelio no va a decir todos los procesos que ha hecho. Nos ponen las cosas así express, pero en realidad son procesos. Cuando trae al hombre lleno de hidropelsia, desde que empieza a hablar con los fariseos, ya está haciendo un proceso de sanación en el hombre, de creer que se puede sanar. Hace un proceso espiritual. La pedagogía divina es una pedagogía de procesos. Por lo tanto, cuando hablamos de curación, de sanación, de liberación, siempre es en la medida de un proceso. Aquí los que son del Ministerio de Intercesión lo saben, los que trabajan con el Ministerio de la Sanación Interior lo saben, los que trabajan con la liberación, con lo que tiene que ver con liberación, lo saben. Un proceso. Nosotros tenemos que caminar en un proceso. Y en la medida que caminamos en un proceso, nos sanamos. Es maravilloso. Usted viene a la escuela y recibe ese proceso también de sanación espiritual, porque sale de mucha ignorancia, sale de muchos errores, sale de muchas ignorancias que lo pueden llevar a la tristeza, a la depresión, a la falta de fe, a la duda, a la angustia, a la ansiedad. Y usted se forma con el Señor, empieza la escuela con el Señor y se va fortaleciendo. Los apóstoles estuvieron 3 años en formación para que después fueran capaces de dar testimonio y de abrir las puertas en Pentecostés. Tal vez en la cruz salieron corriendo, pero esa formación después en Pentecostés con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo, con esa efusión de Espíritu Santo, entonces todas esas enseñanzas le dieron la capacidad de perder el miedo, de perder las dudas, de perder la angustia, de sentirse fortalecidos, de sentirse renovados, de sentirse sanados y restaurados. Lo hermoso de una escuela no es solo un aspecto intelectual, es acogida, es sanación. La formación, yo voy sanando, la formación me sana, la formación, porque sanarme es renovarme, hacerme criatura nueva, llevarme a la plenitud de la estatura de Cristo. Es maravilloso. Sanación. Y por último, claro que la escuela tiene como fin, por supuesto, el que usted sea despedido, pero no despedido así del trabajo, sino despedido para ser enviado, para que usted después sea instrumento de Dios para acoger, para sanar y para enviar. Es lindísimo. Gloria al Señor. En sus casas, en sus hogares, pero sobre todo en sus grupos, en sus parroquias. Es maravilloso lo que hace esta escuela. Y todo este proceso, ya se los he vislumbrado, se los he dilucidado, no solo es intelectual, sino que también es espiritual,
ya lo han visto, ya lo han inferido de lo que llevo. No solo es intelectual, es espiritual, es comunitario, es humano comunitario, y es pastoral porque tiene como fin de que yo vaya a dar. Las 4 dimensiones de la formación: académica, espiritual, humana comunitaria y pastoral. La escuela tiene esas 4 dimensiones, no solo una dimensión formativa, quedaríamos muy pobres. Es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y entonces alguno me diría, esto es muy difícil a través de la virtualidad. Yo con este texto, y con eso concluyo, perdónenme que me tome unos minutos más, perdónenme, pero quiero concluir. Esto a mí me impactó. Maribel, Rodrigo, Cecilia, José, Javier, a ver, el resto de coordinadores, son los que veo aquí, Janet, Ana. que veo aquí. Ana no la veo, me parece, creo que en la segunda pantalla. Por ahí está, sí, ya la vi, Ana. Ahí está. Oye, esto me impactó a mí, oigan esto. Los judíos colocaron excusa para sanar a este hombre. Es que hoy es sábado. Es que hoy es sábado, los sábados no se puede hacer eso. Los sábados no se puede hacer eso. Oye, es que no se puede porque es que es sábado. No se puede hacer eso. Colocaron la excusa para acoger, para sanar y para enviar a este hombre. Que hoy es sábado. Y los sábados no se puede. Tú tienes que entender. Y era una visión religiosa. Era una visión religiosa. Es que el Sabbat es el día del descanso. Si tú sanas el sábado, tú eres un malagradecido con Dios que te ha creado. Y la visión de Cristo, y esto es teología bíblica, para el judío, no descansar el sábado es un acto de malagradecimiento a Dios que me ha dado todo. Y Jesús les cambia la perspectiva. Le dice, no, un momentico. Es que tú no estás llamado a descansar porque Dios descansó. Tú estás llamado a hacer descansar. Y es diferente. Y Jesús lo que hace con el enfermo de hidropesia es hacerlo descansar. Lo hace descansar en sábado. El sábado del día para hacer descansar. Yo tengo que ayudar al otro. Y es que el verdadero descanso no es el ponerme con las manos arriba ahí tirado en la cama. El verdadero descanso es haber recibido a Cristo. Es que Dios solo descansa cuando encuentra la salvación de su pueblo. Si yo quiero ser agradecido con Dios que descansa, yo tengo que hacer descansar a Dios. ¿Cómo? Llevándole la salvación a sus hijos. Porque el fin de Dios es que todos los hombres se salven. Por lo tanto, yo solo soy agradecido con Dios para que descanse en la medida que hago que los hombres se salven, sin excusa. Y nosotros somos peores que los fariseos. Porque los fariseos ponían excusa los sábados para ayudar a ese hombre. Pero nosotros ponemos excusas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los domingos. Todos los días estamos poniendo excusas. Por eso Jesús le dice, ¿y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu buey? ¿Y si fuera tu asno, no lo ayudarías? ¿No lo llamarías? ¿No harías esto? ¿No lo harías si fuera tu hijo? Si fuera Entonces, se quedaron callados, calladitos. Entonces el problema no es que sea sábado. El problema es que eres indiferente frente al que sufre. El problema es que pasas de largo. Por favor, como tarea. Yo no sé si les dejaron tarea, esta tarea se las dejo yo. Para dentro de un mes. Se me leen el segundo capítulo de la encíclica Fratelli Tutti. Segundo capítulo de la encíclica Fratelli Tutti. Es hermoso, hermoso. Segundo capítulo de la Fratelli Tutti. Que es una exégesis sobre el buen samaritano. Es una exégesis sobre el buen samaritano. Sobre no pasar de largo. Ojalá se lean toda la encíclica. Pero si no, por lo menos el segundo capítulo como tarea. Segundo capítulo de la Fratelli Tutti. No puedo ser indiferente, no puedo pasar de largo, no puedo poner excusa. No, es que estamos en virtualidad, no tenemos presencialidad. No hay que poner excusa. Lo que haya que hacer con tal de acoger, con tal de sanar, y se sana enseñando, y con tal de enviar. No puedo poner excusa. Es que Shabbat, uno va, concluyo con esta historia, uno va a Jerusalén, y yo entré a Jerusalén, estuve en un hotel y coincidencialmente entré al ascensor
y no funcionaba. Le hundía los botones y no funcionaba y me devolví donde el señor que estaba en la recepción. Le dije, mire, el ascensor no sirve, no sirve. Y entonces me respondió así, es que es sábado. Yo dije, qué tipo tan grosero, y qué importa que sea sábado o domingo, no sirve el ascensor. Y después me quedé pensando, claro, me monté en el ascensor paraba en el piso 2, en el piso 3, en el piso 4. No había que hundirle el botón, sino que él iba parando. Porque para un judío no puede ni siquiera hundir un botón el sábado. No se puede hundir un botón, porque es el día de descanso, no se puede hundir un botón. Para los judíos fundamentalistas, recalcitrantes, cumplidores, no se puede hundir un botón, ni siquiera. Y entonces lo que dice el Señor, que no se convierta eso en una excusa para liberar el mensaje de Dios. Aquí no hay excusa. Así sea virtualmente, presencialmente, como sea. Se acoge, se sana y se envía. Es una gracia de Dios. No podemos pasar de largo frente a ustedes que tienen sed de Dios y tantas personas que quieren conocer a Jesucristo y llenarse de la presencia de Dios. ¿Cuántos se quieren llenar de la presencia de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos quieren llenarse? A ver, prenda las cámaras los que no lo han prendido. Yo quiero llenarme de la presencia de Dios. Por eso no hay excusa. Que no hay presencialidad, pues lo hacemos virtual, porque el Espíritu Santo no se puede amarrar. Ojalá lo podemos hacer presencialmente, ya les dije que es mucho mejor, pero no se puede limitar. Sobrepasa, Dios sobrepasa esas barreras. Entonces, hoy estamos presentes, hoy estoy en sus casas, hoy estamos juntos, estamos en comunidad, estamos recibiendo la palabra de Dios, hoy estamos siendo acogidos, sanados y enviados para llevar este mensaje a todos los que nos rodean. Amén, amén, amén. Amén. Les mando esta bendición especial antes que Rodrigo termine con las indicaciones. Que sea Dios mismo quien los bendiga. Que sepan que Dios hoy los acoge, que Dios hoy los sana, que Dios hoy inicia esa obra de sanación, ese proceso de sanación que realizaremos durante todo este transcurso, este itinerario formativo. Será un itinerario sanador y renovador. Un itinerario sanador y renovador. Dios mismo que te acoge, te toma, te sana y luego te da la fuerza para ser enviado y para llevar ese mensaje de amor también a las personas que te rodean, a tu familia, a los que están a tu alrededor, a tu grupo, a tu parroquia. Obra baricaria, tari shiririandara barikai. Y shiririandara barikai. Que sea tu bendición en este momento sobre esos hijos tuyos, Señor. Que sane, que levante, que restaure, que vivifique, que convierta, que haga una obra poderosa, que rompa las cadenas, que desate las ataduras y que nos lleve, Señor, a estar en plenitud contigo. Gloria, gloria, gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, amén, amén. Siéntanse acogidos por el Señor, abrazados, tocados, sanados y enviados por el amor infinito de Dios. Dios me los bendiga, mis hijos. Bienvenidos a este primer día de escuela y los esperamos dentro de 15 días para la palabra de Dios, los que vayan a hacer las pequeñas comunidades de la lección, y dentro de un mes para la formación. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día.